La cámara giró sola sobre el trípode, apuntando hacia el lago helado y grabó algo que yo no vi. No fue una casualidad, ni una ráfaga de viento, ni tampoco un fallo en el equipo, porque el trípode tenía un sistema de bloqueo mecánico que impedía rotaciones por accidente, y sin embargo, mientras yo preparaba los sensores de presión junto a la tienda, la lente se desvió lentamente hasta encuadrar el vacío blanco que se extendía más allá del hielo agrietado, como si algo hubiera reclamado la atención de la máquina. Había llegado esa mañana al sector oeste del Baikal, tras 12 horas de motonieve y 2 días de aclimatación en Severovaikalsk, un pueblo donde la nieve se filtra hasta el alma y el silencio parece más espeso que el aire, llevando conmigo el equipo mínimo para una expedición de 3 días, cámaras de grabación térmica, baterías selladas, un pequeño generador, la tienda reforzada para soportar vientos laterales de hasta 90 km por hora y la esperanza de regresar con material suficiente para montar un documental más sobre fenómenos sin resolver, otro reportaje sobre ecos del hielo o desapariciones del norte profundo. El lugar que elegí para acampar estaba marcado en mi GPS como sector 8B, una superficie de hielo denso, sin fisuras recientes, próxima a un islote rocoso que ofrecía algo de protección del viento y donde, según los registros, se había instalado el último equipo desaparecido hacía apenas 6 semanas, un grupo mixto de glaciólogos y técnicos rusos que buscaban registrar las vibraciones subacuáticas que ciertos sismógrafos habían captado a finales de noviembre, pero nunca volvieron, y lo más desconcertante fue que su campamento apareció intacto, días después, sin daños, con la comida sin tocar, las baterías cargadas y las cámaras apagadas. Al llegar, encontré los restos de su campamento envueltos en una quietud irreal, todo estaba allí, congelado en el tiempo, las sillas metálicas caídas sobre la nieve dura, las huellas de botas ya borrosas por el viento, una chaqueta clavada en el hielo por una estaca de sonido, y al lado de la tienda más grande, una libreta de notas cubierta por una placa de escarcha que, al raspar con cuidado, reveló garabatos ilegibles y una palabra escrita con fuerza, repetida varias veces, reflejo. En la grabación infrarroja se veía claramente cómo esa figura se acercaba a la zona donde se había instalado el grupo desaparecido, y luego giraba hacia mi posición, pero cuando levanté la vista no había nada, solo el hielo transparente, azul grisáceo, con fracturas antiguas y burbujas de aire atrapadas, y sin embargo, juraría que algo se movía allá abajo, algo que me había sentido, algo que comenzaba a prestarme atención. Decidí dejar la cámara térmica fija apuntando al centro del lago y volví a la tienda. Sin atreverme a mirar atrás, el viento se había levantado de repente, las nubes se movían con rapidez y el frío parecía más denso, más agresivo, como si el ambiente se hubiera vuelto hostil sin causa aparente. A las 2 de la madrugada, el generador se detuvo sin motivo, las luces de la tienda parpadearon una sola vez y luego se apagaron del todo, dejándome en una oscuridad total, tan profunda que no podía ver mis propias manos, aunque las acercara al rostro. Y en ese silencio absoluto, lo escuché, un leve crujido, no el del viento ni del hielo quebrándose a lo lejos, sino uno lento, progresivo, como si algo grande y pesado se deslizara por debajo de la superficie, acercándose. Encendí la linterna y salí de la tienda envuelto en todas las capas térmicas posibles, el hielo brillaba débilmente bajo la luz artificial, y entonces lo vi, justo frente a mí, a menos de 10 metros, en el centro del círculo, una figura de luz, amorfa, cambiante, con destellos internos que latían como un corazón, emergía lentamente desde las profundidades del hielo, ascendiendo sin romper la superficie, como si flotara entre dos mundos, y se detuvo justo bajo mis pies. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí afuera, contemplando aquella figura de luz suspendida bajo el hielo, tal vez fueron segundos o tal vez horas enteras, porque el frío dejó de sentirse y el miedo fue reemplazado por una calma antinatural, como si algo hubiera entrado en mi mente y deslizaba ideas ajenas en mi interior y que lentamente, casi con delicadeza, comenzaba a apropiarse de mis sentidos más profundos, anulando mis instintos. Volví a entrar en la tienda sin recordar haber caminado, con los labios cortados, la linterna apagada, el generador sin funcionar, las cámaras parpadeando con errores de escritura, como si algo hubiera interferido directamente en sus memorias internas, como si la criatura hubiera extendido su presencia más allá del hielo, invadiendo el campo eléctrico, las grabaciones, los dispositivos, y también mi cabeza, porque desde esa noche comencé a escuchar un zumbido constante, grave, muy por debajo del umbral audible, que no venía del ambiente sino desde dentro de mi cráneo, que se volvía más intenso cada vez que cerraba los ojos.
Revisé las grabaciones térmicas del día anterior y encontré errores inexplicables, imágenes duplicadas, fragmentos donde yo aparecía 2 veces, en lugares distintos al mismo tiempo, parado junto a la tienda y también caminando sobre el hielo, como si hubiera estado en 2 sitios al mismo tiempo, o como si algo me estuviera imitando con una precisión cada vez más perfeccionada, hasta el punto de generar confusión en los sensores de movimiento y en las cámaras infrarrojas, que no podían diferenciar entre mi cuerpo real y la forma que la criatura estaba adoptando. Decidí instalar una cámara interna dentro de la tienda, apuntando hacia mi saco de dormir, con visión nocturna y sensor de movimiento, por si acaso mi mente me estaba jugando una mala pasada, y esa noche intenté no dormir, envuelto en todas mis capas, con la linterna en una mano y un cuchillo de emergencia en la otra, temblando más por el miedo que por el frío, aunque al final el cansancio me venció y me sumí en un sueño profundo, siniestro, del que desperté sobresaltado por un golpe seco contra la tela exterior de la tienda, como si alguien hubiera caído sobre ella desde lo alto. Corrí a revisar la cámara y lo que vi me hizo vomitar, no por lo que mostraba, yo mismo saliendo del saco de dormir a las 3:24 de la madrugada, con los ojos cerrados, caminando sonámbulo hacia el centro del lago, sino por lo que no recordaba, por el hecho de que no tenía la menor conciencia de haberme levantado, de haber caminado, de haber permanecido afuera durante casi 1 hora, de haber regresado sin abrir los ojos y volver a acostarme como si nada, y aún más estremecedor fue descubrir que la grabación de audio había captado algo más, mi voz, hablando con otra voz que no era humana, una especie de vibración modulada, grave y líquida, que respondía a mis frases con una cadencia similar a la mía, como si estuviera repitiendo mis palabras con un eco distorsionado, como si se estuviera entrenando para sonar como yo. Pasé el resto del día encerrado, revisando una y otra vez los audios, las imágenes, los registros del dron que había dejado en automático, y en todos ellos aparecía esa silueta brillante bajo el hielo, ese reflejo que ya no parecía imitación, sino duplicación perfecta, porque en una de las grabaciones de la cámara lateral se veía claramente como la figura bajo el hielo imitaba mis gestos casi con una sincronización milimétrica, pero con una diferencia mínima y estremecedora, los movimientos eran siempre 1 segundo más rápidos que los míos, como si se adelantara a lo que yo iba a hacer, como si ya supiera lo que pensaba. Esa tarde el hielo comenzó a vibrar, muy levemente al principio, como si hubiera un movimiento tectónico profundo o una corriente de agua acelerándose bajo la capa sólida, pero a medida que pasaban las horas el temblor se volvió más marcado, más errático, acompañado de un silbido grave que no venía del viento, porque incluso cuando me puse los cascos aislantes seguía escuchándolo, en el centro del cráneo, retumbando como una campana lejana que marcaba el paso del tiempo, aunque el tiempo ya no parecía lineal, porque las horas se desdibujaban y los relojes mostraban valores incoherentes, y había momentos en los que creía estar despierto pero luego encontraba nuevas grabaciones que demostraban que había dormido, hablado, salido de la tienda. Decidí abandonar el campamento. Preparé la mochila con lo esencial, guardé los discos duros, y cuando salí para revisar la motonieve noté que el suelo estaba distinto, que el hielo ya no tenía su tono azulado habitual sino una especie de pátina rojiza, casi imperceptible, como una mancha que se expandía desde el centro del lago, y entonces lo sentí, un crujido bajo mis pies, agudo, seco, que no era producto de mi peso, sino de una fractura nueva, fresca, nacida justo debajo de mi tienda, justo donde la criatura había aparecido la noche anterior. Corrí hacia el generador para apagarlo, para evitar un posible estallido, pero en cuanto solté la manija, el suelo tembló con violencia y una línea negra se abrió desde el borde del campamento hasta mis pies, partiéndose en 2 direcciones como un relámpago invertido, y antes de que pudiera reaccionar, la grieta se abrió bajo mí y caí, no mucho, tal vez 1,5 metros, lo justo para quedar encajado en una cavidad irregular, con la mochila encajada entre 2 placas de hielo y el cuerpo boca abajo, suspendido sobre una lámina de hielo delgada, translúcida, que vibró bajo mi peso, dejándome ver, justo debajo, a escasos centímetros, una cavidad líquida siniestra, iluminada desde dentro por decenas de luces blancas que flotaban pero que no se movían al azar sino que formaban patrones, estructuras, círculos que se expandían y contraían, y en el centro de ese acuario invertido, algo que parecía un ojo sin pupila se abrió lentamente, apuntando hacia mí. Desperté envuelto en calor, un calor húmedo y terroso que no correspondía al Baikal, con el rostro cubierto por una manta de lana áspera y un olor a humo que me envolvía los sentidos antes de poder abrir los ojos. No sabía dónde estaba, ni cuánto tiempo había pasado,
Ni siquiera recordaba cómo había salido de aquella grieta, solo imágenes sueltas. Tardé casi una hora en comprender que estaba en una cabaña de madera, con una pequeña estufa de hierro en el centro y el murmullo de un idioma que no comprendía del todo, voces graves, pausadas, eran dos pescadores buriatos, ancianos, con rostros curtidos por el viento, que me observaban desde una esquina como si supieran lo que había visto, como si reconocieran en mi mirada ese velo de quienes han regresado de un lugar del que no se vuelve intacto. Me ofrecieron té, pan negro y una sopa espesa. Intenté explicar que había caído en una grieta, que había visto luces, que había quedado atrapado bajo el hielo, pero ellos no respondieron, se limitaron a intercambiar una mirada breve, como quien escucha un relato ya conocido, una historia repetida demasiadas veces. Uno de ellos murmuró algo en voz baja, una palabra que apenas pude distinguir, moroncoor, y aunque no supe qué significaba, sentí que no quería saberlo. Cuando me llevaron de vuelta al campamento, tras un día entero de travesía en trineo y motonieve, no quedaba casi nada, mi tienda había sido derribada por el viento o quizás por algo más, el generador estaba cubierto de escarcha, las marcas de las estacas habían desaparecido, y lo más inquietante fue el lugar donde había caído, el centro exacto del círculo que había trazado con los sensores, estaba liso, perfectamente congelado, sin grietas, sin marcas, como si nunca se hubiera abierto, como si todo hubiera sido una alucinación o un sueño inducido por el frío, pero yo sabía que no, porque al acercarme sentí un latido tenue bajo los pies, una vibración casi imperceptible, como el eco residual de una conciencia sumergida. Mi cámara térmica principal seguía allí, medio enterrada en la nieve, con la lente cubierta de escarcha, la batería agotada pero el disco intacto. Lo conecté de inmediato al ordenador una vez estuve en la estación base, con las manos temblorosas, sabiendo que allí encontraría algo, aunque sin imaginar hasta qué punto. Al principio las grabaciones eran incoherentes, horas enteras de estática, saltos de tiempo, imágenes duplicadas, pero luego, entre las carpetas ocultas por errores del sistema, encontré una secuencia marcada con fecha desconocida, que simplemente se titulaba Dentro. Lo abrí, y me vi a mí mismo, sentado sobre el hielo, en medio de la noche, con los ojos abiertos pero sin expresión, hablando con una figura de luz que flotaba frente a mí, sin forma definida, compuesta de fragmentos reflejados, como si la superficie del hielo hubiera absorbido pedazos de mi rostro y los hubiera devuelto mal ensamblados. La figura se movía con lentitud, y respondía a mis frases con movimientos apenas perceptibles. En un momento me incliné hacia ella y extendí una mano, y la luz pareció fundirse con mi piel, como si me atravesara, como si algo hubiera sido transferido de uno a otro. Avancé el vídeo, hasta llegar al final, y allí, en la última secuencia, captada desde una cámara secundaria que yo había olvidado activar, apareció algo que me heló el alma más que cualquier visión anterior, una imagen fija, sin sonido, de mi rostro mirándome directamente desde debajo del hielo, los ojos abiertos, fijos, sin pestañear, el gesto neutro más bien expectante, como si estuviera aguardando el momento de reemplazarme, y en un instante, justo antes de que el archivo se corrompiera, esa figura, mi reflejo, parpadeó. He vuelto a Moscú, he sido sometido a exámenes médicos, entrevistas con expertos, análisis psicológicos que no pudieron explicar mis lagunas de memoria ni la pérdida de 3 días completos que para mí fueron una sola noche, y aunque todos insisten en que lo que vi fue una manifestación de estrés extremo o una psicosis inducida por el aislamiento, yo sé que no fue así, porque cada noche, cuando intento dormir, escucho el zumbido otra vez, como si una parte de mí no hubiera regresado realmente. Como si algo aún me observara desde ese abismo helado, esperando que vuelva. Sé que salí de allí, pero a veces, cuando me miro en el espejo parpadea antes que yo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.